Señor, hoy vamos a continuar con esta serie que comenzamos el domingo sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y el domingo anterior habíamos visto 11 ideas equivocadas, totalmente equivocadas, con respecto a que mucha gente cree y sostiene que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el domingo pasado vimos esa secuencia de 11 ideas totalmente erróneas, equivocadas, que no son bíblicas, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Luego empezamos a ver algunos textos, sobre todos vimos el versículo de 1 Corintios 12, verso 13, ¿no? Que nos explica claramente en qué consiste, cuál es la naturaleza del bautismo del Espíritu Santo. Y en el griego esa palabra bautismo significa sumergir, zambullir, hacer parte de algo a una persona. En este caso, lo que enseña la Escritura, que bautismo significa cuando el Espíritu Santo hace parte del cuerpo de Cristo a un pecador que se arrepiente y pone su fe solamente en Jesucristo para su salvación. En ese momento el Espíritu Santo bautiza, o sea, el Espíritu Santo une, sumerge, zambulle, hace parte a ese pecador de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Eso es claro en el texto que estuvimos viendo como base de 1 Corintios 12. Vayamos allí para recordar lo que dice el apóstol Pablo en ese versículo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. De ahí claramente nos dice el apóstol Pablo, en pocas líneas, en qué consiste el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, versículo 13. Dice allí la palabra del Señor, verso 13, porque por un solo Espíritu, dice Pablo, refiriéndose al Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos, el bautismo del Espíritu Santo no es para algunos presentes, sino es para todos. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo? Dice, porque por un solo Espíritu, haciendo alusión al Espíritu Santo, dice Pablo, fuimos todos bautizados. O sea, ¿qué significa bautismo? Sumergir, zambullir, unir, hacer parte. Entonces Pablo dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿En qué? En un cuerpo de iglesia. Fuimos todos colocados, sumergidos, zambullidos, fuimos hechos partes de ¿qué? Dice Pablo, de un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El de Cristo, la iglesia. Eso es lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Y nos tiene que quedar bien claro, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo ¿en qué momento? En el momento en que el pecador se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. O sea, en el momento de la salvación, en ese momento que la persona es salvada, en ese mismo momento la persona es bautizada. No se puede ser salvo sin haber sido bautizado. No se puede ser salvo si no fue bautizado por el Espíritu. Por eso entre esas 11 ideas erróneas que vimos el otro día, hay personas que dicen, ¿no?, en sus iglesias, a creyentes nuevos, ¿te bautizó el Espíritu? Y la persona dice, no, tenés que buscar que el Espíritu te bautice. No es así. El bautismo del Espíritu Santo en la Biblia significa cuando la persona es salvada, en ese mismo momento, el Espíritu Santo bautizó a la persona. Y eso nos tiene que quedar bien en claro. Porque es imposible ser salvo sin ser parte del cuerpo de Cristo. Es imposible decir que yo soy salvo si yo no estoy unido al cuerpo de Cristo. Según el texto que dice Pablo en 1 Corintios 12:13. Mírenlo de nuevo. Es imposible ser salvo y no pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿A dónde? En un cuerpo. O sea que si una persona dice, yo soy creyente, yo creí en Cristo, pero ¿cuál es tu iglesia? No me congrego. Eso es imposible. Porque el mismo Espíritu Santo que te bautiza es el mismo Espíritu Santo que dice Pablo te coloca ¿dónde? En un
cuerpo, o sea, en un grupo de creyentes, que es la iglesia. Por eso no hay tal cosa. Es imposible ser salvo sin ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y obviamente que este bautismo del Espíritu Santo comenzó en Hechos 2. Y repito, es imposible que seas salvo, es imposible que seas nacido de nuevo, es imposible que seas regenerado y no seas parte del cuerpo de Cristo. Es imposible, según 1 Corintios 12, versículo 13. Si el Señor te ha salvado, ¿sí? Si el Señor te ha regenerado, te ha hecho de nuevo, si el Señor te ha bautizado con su Espíritu, obviamente te ha colocado en su cuerpo, como dijo Pablo en este texto que estamos leyendo de 1 Corintios 12, 13. Como ya dijimos y vimos el domingo anterior, somos bautizados por el Espíritu en el mismo momento de la salvación. Amén. ¿Lo aprendió eso? Hemos sido bautizados en el mismo momento que el Señor nos ha salvado, en el mismo momento de la salvación. ¿Y cuántas veces ocurre el bautismo del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan lo que tuvieron el domingo? ¿Cuántas veces ocurre el bautismo del Espíritu Santo? Ocurre una sola vez en la vida. Una sola vez son. ¿Por qué? Y porque el bautismo significa que te incluyen, te colocan en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces tiene que suceder eso? Una. El Espíritu Santo lo va a estar colocándote todo el tiempo en el cuerpo de Cristo. Lo hace una sola vez. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez en la vida, y a partir de ese momento que fuimos bautizados por el Espíritu Santo, somos que morados, habitados por el Espíritu. El Espíritu Santo, a partir de ese momento, vive en nosotros, como Pablo lo enseña en esta misma carta, pero venga el capítulo 6, cuando trata de hacerles ver a los corintios la bendición que ellos tenían, por lo cual la forma de vivir que tenían que llevar adelante. Le dice en el capítulo 6, versículo 19, porque muchos creyentes de la iglesia de Corinto andaban pecando, y con pecados bastante grosos, ¿no? Como la fornicación. A lo cual Pablo les va a decir, no se olviden, le está diciendo a estos creyentes de Corinto que estaban cometiendo esa clase de pecado, le dice el verso 19 del capítulo 6, o ignoráis, le dice, ¿están ignorando ustedes, corintios? Le dice Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A creyentes o incrédulos? A creyentes. O sea que Pablo nos está hablando a nosotros, y Pablo nos está diciendo en este momento, no ignores. Y vamos a seguir viendo lo que dice Pablo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo, es la casa donde vive el Espíritu Santo. Porque si yo soy salvo, quiere decir que he sido bautizado por el Espíritu Santo, colocado en el cuerpo de Cristo. Y una vez que el Espíritu Santo me bautizó, el Espíritu Santo se quedó ahí morando en mí. He sido morado. Y es lo que le está diciendo Pablo a estos corintios. ¿O ignoran que ustedes son templo, casa, donde vive el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿De quién es el Espíritu Santo? De Dios. Y Dios lo ha colocado dentro de ti si eres un verdadero creyente. Y ser un verdadero creyente significa haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Ese Espíritu vino a morar en ti, vive en ti, como Pablo se lo está remarcando a estos corintios. Versículo 20, porque habéis sido comprado por precio. ¿Cuál fue el precio por el cual Dios compró nuestra redención, nuestro rescate? ¿Cuál fue el precio? La sangre de su Hijo en la cruz. Ese fue el precio que pagó Dios para rescatarte, librarte. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad. Ahí está. Tienen al Espíritu Santo. Vivan vidas santas. Honren a Dios con su manera de vivir en la tierra. Glorifiquen el nombre y la persona de Cristo con sus vidas continuas, diarias. Muestren ante los demás su devoción por el Dios que vive en ustedes. No tenemos que olvidarnos de eso, aunque muchas veces nos olvidamos. Pero claramente, hermanos, una vez que fuimos bautizados por el Espíritu, hemos sido morados.
El Espíritu Santo vino a vivir, vino a habitar dentro de nosotros. Él vive en nosotros, como Pablo le dijo a los Corintios aquí en el capítulo 6, versículo 19. Y el Espíritu Santo también, hermanos, no solamente cuando fuimos bautizados, ha venido a vivir dentro de nosotros, sino que el Espíritu Santo, hermanos, es la garantía de nuestra salvación. Venga conmigo al libro de Efesios, un poquito para adelante, se va a encontrar con Gálatas y luego Efesios capítulo 1. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros, ese Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Por eso la salvación no hay forma de que se pierda. El verdadero creyente no puede perder la salvación, porque la garantía de su salvación no es él, no es su comportamiento, sino la garantía de su salvación es el Espíritu Santo que Dios ha hecho habitar en él. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. El Espíritu Santo que nos bautizó, ese Espíritu Santo está morando, está viviendo dentro del creyente, y ese Espíritu Santo es dado por Dios como una garantía para nuestra salvación. Versículo 13 de Efesios 1 dice: en Él también vosotros, ese en Él se refiere a Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Pablo dice: el Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados. ¿Con qué? ¿Qué dice el texto? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que bautiza al que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, ese Espíritu Santo viene a vivir dentro de él, y ese Espíritu Santo se transforma en el sello de pertenencia de ¿quién? De Dios. Tú, como creyente, le perteneces al reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, acá viene la garantía, ese Espíritu Santo que está en nosotros, que es el sello, dice Pablo en el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que es las arras, esa palabra en el griego es arrabón, arras, que significa el primer pago, la garantía. Es un término comercial de esos tiempos bíblicos. Es lo mismo en estos tiempos. Yo quiero comprar algo, no llego, ¿qué hago? Lo seño, dejo una garantía. ¿Y esa garantía qué es? ¿Qué es esa garantía que yo dejo para aquella persona que tiene eso que yo deseo, pero que no llego con la plata? Entonces voy y le hago un adelanto. ¿Deposito qué? Un adelanto, una garantía. Y esa garantía para la persona que es la dueña, ¿la garantía de qué? ¿De que yo voy a volver o no? La seña para volver. Claro. Eso es lo que está diciendo Pablo para que lo entendamos. Dios puso su Espíritu Santo en nosotros como que, como una garantía de qué? De que Él nos va a venir a buscar. Porque Él ya depositó su Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo que nos ha bautizado, ese Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad, ha venido a vivir dentro de nosotros, y ese Espíritu Santo es el sello de ¿qué? De propiedad. Le pertenecemos a Dios porque Él ya hizo el pago, el primer pago, la garantía. Eso nos tiene que dar paz y esperanza y tranquilidad en saber que le pertenecemos a Dios y que Dios nos va a venir a buscar. No importa si tenemos que enfrentar el umbral de la muerte, no importa. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, que el Señor en su momento sacará ¿qué? Su cuerpo de la tierra. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. Y no importa si han muerto los creyentes. ¿Qué dice Pablo? Los muertos en Cristo que resucitarán primero. Luego nosotros, decía Pablo, que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con Él, para estar con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero el Espíritu Santo que ha bautizado al creyente, el Espíritu Santo es el que vino a vivir dentro del creyente, y el Espíritu Santo es la garantía del creyente. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Y obviamente que después viene la llenura.
del Espíritu Santo. La llenura. Y la llenura es algo que sí nos compete a nosotros. La llenura sí es responsabilidad del creyente. El Espíritu Santo te bautiza. ¿Se acuerdan cuando vimos el verbo? Nos bautizó, verbo pasivo. Yo no hice nada, Él me bautizó. Él me dio a beber de su Espíritu. Yo no hice nada. Ahora, en cuanto a la llenura, eso ya es un verbo activo. Soy yo el responsable ¿de qué? De vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. La llenura es algo que debemos buscar. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Cuánto? Diariamente. ¿Para qué? Para vivir guiados, para vivir controlados por el Espíritu Santo. Como Pablo le enseñó a los creyentes de la iglesia de Galacia. Fíjese allí en Gálatas. Hay nomás Efesios. Le he vuelto unas hojitas, está la carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Cuando Pablo hace esa exposición hermosa sobre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Entonces ahora nosotros como creyentes debemos ¿qué debemos buscar? Ser ¿qué? Llenos del Espíritu. Esa palabra lleno significa ser guiados. Otro sinónimo es ser controlados por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es clara en este aspecto de la llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque en Colosenses Pablo me dice ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo yo puedo mantenerme todo el tiempo lleno del Espíritu para ser controlado, para ser guiado por el Espíritu en todo momento en mi diario vivir? Para que no sean los impulsos de mi naturaleza caída, de mi carne, la que gobiernen mis actitudes. Ya demasiado tiempo vivimos en el mundo donde la carne dominaba nuestras actitudes. Ahora somos creyentes. El Espíritu Santo nos bautizó. Él vive en nosotros. Él nos selló. Ahora nuestra responsabilidad como creyentes es vivir llenos, vivir sometidos, vivir guiados, vivir controlados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los deseos de la carne, para que las reacciones de la carne no gobiernen mi estado de ánimo y mi conducta en la sociedad donde vivo. Porque si permito que la carne gobierne mi conducta, mi testimonio como cristiano va a dejar mucho que desear. Porque voy a ser protestón, porque voy a ser enojón, porque voy a querer tomar venganza y cuántas obras más de la carne. Pero la palabra de Dios nos dice a los creyentes, no a los incrédulos, a los creyentes la palabra de Dios que dice, han sido bautizados con el Espíritu. El Espíritu vive ahora dentro de ustedes. El Espíritu es el sello, la garantía de su salvación, de su redención futura. Por cuanto ahora vivan llenos de ese Espíritu. Vivan controlados por ese Espíritu. Vivan guiados por ese Espíritu. Y la pregunta que le podríamos hacer a Pablo, ¿cómo puedo yo mantener una vida llena del Espíritu? Y Pablo te llevaría a Colosenses capítulo 3, verso 16, donde te diría, para tener una vida llena del Espíritu Santo y ser guiado todo el tiempo por el Espíritu Santo, tu vida tiene que estar llena, escúchame, llena de la palabra de Dios. Si tú no estudias la Biblia, si tú no vienes a los estudios bíblicos, si tú no vienes a la iglesia a escuchar los sermones bíblicos, si tú no tienes una disciplina diaria que apartas, que sea 1 hora de tu día de 24 horas, solamente 1 hora, para repasar la prédica del domingo, para repasar los estudios de los miércoles o un estudio particular que estés haciendo, jamás vivirás lleno del Espíritu. Vivirás en la carne. Serás un cristiano carnal. Todo lo que hagas será en la carne. Absolutamente todas tus transacciones en la sociedad, tu comunión con los incrédulos será en la carne. Tenemos que tener bien clara esa verdad, porque es lo que Dios dice en su palabra. El Espíritu Santo, hermano, que nos bautizó, Él habita en el creyente, Él ha sellado al creyente, porque el Espíritu es el sello para la futura redención,
Y nuestra responsabilidad es que ser llenos. Ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer cada uno en particular es: ¿cuánto estoy obedeciendo el mandato de ser llenos? Porque el apóstol Pablo en Efesios 5, verso 18 dice: sean llenos. Y eso es un imperativo en el griego, lo cual significa un mandamiento. Dios le está diciendo al creyente: quiero que estés lleno. Es una orden. Lo que Dios está diciendo: quiero que tengas comunión con mi palabra todo el tiempo. No organices tu día en base a que mi palabra no tiene cabida en tu tiempo. Es todo lo contrario. Es como yo empecé al principio con ese texto de 1 de Pedro 4:7. Nosotros como cristianos, sabiendo que el tiempo se acerca en el que el Señor se va a llevar su iglesia, tenemos que priorizar lo espiritual. ¿Qué tenemos que priorizar? Lo espiritual. Eso es lo que tenemos que priorizar en estos tiempos que estamos atravesando. La morada del Espíritu, hermanos, el sello del Espíritu y el bautismo del Espíritu suceden ¿cuántas veces? Una. La morada del Espíritu, el sello del Espíritu, el bautismo del Espíritu suceden una sola vez. ¿Cuándo? En el momento de la salvación. En el momento que somos salvados ocurre. Y acuérdense, no hay evidencias externas. Tú no me puedes decir a mí, yo no te puedo decir a ti cuándo fui bautizado. Lo que quiere decir cuándo Dios me salvó. Porque decir que el Espíritu Santo me bautizó, estoy diciendo que el Señor me salvó porque no mismo. Ahora bien, tú no me puedes decir a mí cuándo el Señor te bautizó, te salvó. Porque no hay evidencias externas. Porque la salvación es algo espiritual. A diferencia de que muchos dicen que sí hay evidencias externas. No las hay. No hay ni un solo texto que dé a entender de que cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo pasa algo exteriormente. No. Es algo espiritual. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu, como Jesús le enseñó a Nicodemo, ese maestro fariseo de Israel. Y Jesús, para que lo entienda Nicodemo, le comparó la obra del Espíritu con el viento. ¿Usted lo ve al viento? No. Lo único que vemos es lo que produce, lo que hace. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo cuando viene dentro de un pecador. Yo no sé en qué momento fue salvada la persona. Yo no sé en qué momento fui salvado. Lo que sí sé son las obras que hace ese Espíritu en la persona. ¿Por qué? Porque esa persona cambió. Porque esa persona está cambiando. Ahí me puedo dar cuenta de que Dios ha hecho una obra en él. Lo que resumió Jesús así en el Sermón del Monte capítulo 7: por sus frutos los conocerán. Si han nacido del Espíritu o no, si han sido bautizados por el Espíritu o no lo han sido. Entonces la morada, el sello y el bautismo suceden una sola vez en el momento de la salvación. Pero la llenura es algo que se repite a medida de que yo, el cristiano, es que obediente a Dios. En la medida que el cristiano es obediente a Dios, esa llenura, ¿no?, constantemente, diariamente, con dinámica continua, se va produciendo en el creyente. En la medida que el creyente que haga, obedezca. Y recuerden que estar lleno del Espíritu Santo significa que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, como dice Pablo en Colosenses 3, versículo 16. Ahora acompáñenme al Evangelio de Mateo. Ya quedó clara esa parte, ¿no? Quedó claro. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, y veamos desde cuándo se empezó a mencionar el bautismo del Espíritu. Mateo 3, para ver desde cuándo empezó, o mejor dicho, se empezó a mencionar el bautismo del Espíritu Santo. Y obviamente que esto es para explicar que el bautismo empezó a operar a partir de Pentecostés, no antes. El ministerio bautizador del Espíritu Santo, y esto también hay que tenerlo en cuenta, comenzó en Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando descendió. Ahí comenzó el ministerio bautizador del Espíritu Santo, lo que se llama la era de la iglesia,
donde el Espíritu Santo ministra salvando pecadores por medio del bautismo, que ya vimos lo que significa, ¿no? Empezó a operar a partir de Pentecostés y no antes. Mateo 3, versículo 11, y vamos a ver que allí en ese versículo 11, Juan el Bautista nos va a mostrar 3 tipos de bautismo. Mateo 3, verso 11, Juan menciona 3 tipos de bautismo. Dice el versículo 11, es Juan el Bautista, el precursor del Señor, es Juan el Bautista, a quien que iba delante de Jesús, adelante del Mesías, preparando su camino, preparando los corazones de los judíos. ¿Para qué? Para que se arrepientan y tengan un corazón arrepentido. ¿Para qué? Para luego creer en el Mesías que venía. Sabemos que lamentablemente como nación, como Estado, como país, Israel lo rechazó. Individualmente ha habido algunos, sí, porque en Hechos capítulo 1 nos encontramos que son 120 judíos esperando la promesa. Pero la nación como nación, los líderes de la nación rechazaron al Mesías. Pero acá nos encontramos en el ministerio de Juan el Bautista, y aquí Juan menciona 3 tipos de bautismo. Dice el versículo 11, yo a la verdad os bautizo. Dice Juan, yo a la verdad os bautizo en aguas para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. En este versículo 11, Juan el Bautista menciona 3 tipos de bautismo. Veamos el primero. Él dice, yo, dice, a la verdad os bautizo, o sea, sumerjo, os bautizo, sumerjo en aguas. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Para que ustedes preparen su corazón en arrepentimiento y creen en el Mesías que viene tras mí. Ese es el primer bautismo que nos habla. Este bautismo de Juan en aguas simbolizaba la limpieza del pecado. Y sigue simbolizando lo mismo. El bautismo en agua, este primer bautismo que está nombrando Juan el Bautista aquí, simboliza la limpieza del pecado. Porque reflejaba, y porque como dije recién, sigue reflejando el arrepentimiento de la persona que se bautiza. Todos aquellos que se han bautizado, ¿han experimentado esto? ¿Lo han hecho con este entendimiento? Que ir a las aguas bautismales significa que yo me voy a arrepentir de toda la vida que viví hasta ese momento, y una vez que entra a estas aguas bautismales, que es todo un simbolismo, quiere decir que me voy a identificar con la muerte de Cristo cuando me metan bajo el agua, cuando me sumerjan bajo el agua, y cuando yo salga del agua voy a identificarme con la resurrección de Cristo para una vida nueva. Ahora una vida en obediencia a Dios. Vida que yo antes de bautizarme, antes de creer en el Evangelio, no viví para Dios. ¿O miento? Todos no tenemos un antes y un después. Antes de que Cristo nos salve, nos bautice, salvación, bautismo, vivíamos una vida donde Dios no estaba en nuestra ocasión. De hecho, creíamos en Dios a nuestra manera. De hecho, creíamos en Dios por tradición. Pero cuando la verdad se nos fue revelada y creímos en el Evangelio por obra y gracia de Dios, y quisimos dar enseguida el paso del bautismo en aguas, fuimos ahí con una actitud de arrepentimiento. Porque eso es lo que refleja el bautismo en aguas. Refleja el arrepentimiento de la persona. O sea, hace exterior algo que ha pasado interiormente. Ese es el bautismo en aguas que predicaba y llevaba adelante Juan el Bautista. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacó Juan el Bautista este bautismo? Que mucha gente de Israel y en Judea acudía a él hacia el río Jordán para ser bautizado. ¿De dónde sacó? Y muy probablemente de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 13, donde están los ritos, las ceremonias de purificación para el pueblo de Israel, ordenados por Dios en la ley mosaica. Obviamente de ahí Juan el Bautista sacó este bautismo
en aguas. Ahora veamos los últimos dos bautismos, todos en el mismo versículo. Porque en el versículo 11 nos encontramos con tres tipos de bautismos. Ya vimos el primero, el bautismo en agua. Ahora los últimos dos bautismos, los cuales son llevados adelante, dice Juan, ahí en el verso 11, dice: yo a verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero, ahora van a venir los otros dos bautismos, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, los va a sumergir, los va a hacer parte de, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y ¿qué más? Y en fuego. El que viene tras mí, dice Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿De quién está hablando Juan aquí? De Jesucristo. Es más poderoso que yo. Juan está hablando de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Entonces, los siguientes dos bautismos que presenta el texto de Mateo 3:11 no son ministrados por un ser humano como Juan. ¿Sí? ¿Nos queda claro en el texto eso? Los dos bautismos que siguen no son ministrados por ningún ser humano como Juan, sino por alguien más poderoso que Juan y que cualquier ser humano. ¿Y nos referimos a quién? Al Señor Jesucristo. Por eso, nadie puede bautizar con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando veíamos una de las ideas equivocadas la semana pasada? En agua sí, el hombre es el que bautiza, el que se arrepiente, porque es todo un simbolismo. Pero en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, ningún ser humano lo puede ministrar. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Quién es? Jesús. ¿De quién es el cuerpo? ¿De quién es la iglesia? El cuerpo de Jesús. Él es el que coloca en su cuerpo al que Él quiere colocar. Al que Él quiere colocar. Pero vemos los dos bautismos que siguen, que no son llevados adelante por un hombre común y corriente como Juan, sino que son llevados adelante por el Señor Jesucristo. Veamos el segundo tipo de bautismo. Dice el versículo 11: Él os bautizará en Espíritu Santo. En Espíritu Santo. Este es el segundo bautismo. El bautismo del Espíritu Santo que vimos descrito por Pablo en 1 Corintios 12:13. Ese es el mismo bautismo. Y ya explicamos que esto sucede en el mismo momento en que el Señor Jesucristo nos salva. Cuando el Señor nos bautiza, nos hace parte ¿de qué? De su cuerpo. O sea, la iglesia. Siempre une cuerpo con iglesia en el Nuevo Testamento. Porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Fíjense, deje marcado ahí, venga Efesios capítulo 1 nuevamente, para que veamos esta realidad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Escuchémoslo al apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios 1, versículo 20. Efesios 1, Efesios 1, versículo 20. Dice: la cual operó, está hablando del poder de la resurrección que operó en Cristo levantando de los muertos. De eso está hablando Pablo. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Cristo está sobre ¿qué? Cristo está sobre ¿qué? Todo, absolutamente todo. Es lo que está diciendo Pablo. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia?
Jesucristo. ¿Y cabeza qué significa? Autoridad. ¿Quién manda en la iglesia? ¿El pastor? Cristo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y escuche, la cual, ¿quién? La iglesia. La cual es ¿qué? Su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. ¿Usted es creyente? Si usted es creyente, fue bautizado por el Espíritu Santo. Y si fue bautizado por el Espíritu Santo, usted fue colocado en el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo tiene, lo que está escrito, que llevarse su cuerpo. Por eso Cristo no va a permitir que su cuerpo pase por la terrible, gran tribulación que vendrá un día al mundo. Porque es su cuerpo. Pero claramente vemos que Dios ha hecho a Cristo cabeza de la iglesia, la cual es que su cuerpo, como dice el versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es ese? Jesucristo. Aquel que llena todas las cosas. Entonces volvemos a Mateo nuevamente. El segundo bautismo es llevado adelante ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo. Como dice claramente el texto. Él os bautizará en Espíritu Santo. Que ya vimos lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Es sumergir, colocar, hacer parte del cuerpo de Cristo a un pecador que se arrepiente. Ese es el significado del bautismo. Y ese bautismo del Espíritu Santo es llevado adelante por el Señor Jesucristo. Es Él quien bautiza con su Espíritu, o sea, quien coloca un pecador arrepentido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Quién es? Él, Jesús. El bautismo en agua sí es ministrado por una persona. Como dice el texto al principio, Juan el Bautista bautizando, llamando al arrepentimiento al pueblo judío, y lo bautizaba en aguas. Pero ya el segundo bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, ese bautismo es llevado adelante por el Señor Jesucristo y no puede ser llevado adelante por ninguna otra persona, ni ángel, ni nada. Es el Señor Jesús quien bautiza. Acuérdense qué significa colocar, hacer parte del cuerpo, la iglesia, a un pecador que se arrepiente. Versículo 11 de Mateo 3. Sigue diciendo ahí el texto, yo a la verdad os bautizo en agua, este es el primer bautismo, para arrepentimiento, ministrado por un hombre, Juan el Bautista en este caso, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará, segundo bautismo, él os bautizará, ¿en qué? En Espíritu Santo. Y ahora vamos con el tercero. ¿Cuál es el tercero? Y fuego. Tres tipos de bautismos distintos. Hay muchos creyentes, ¿no?, con mucha teología equivocada, que unen al bautismo del Espíritu Santo y fuego, lo ponen junto. Y muchas veces escuchamos y hemos oído decir a muchas personas, Señor, bautízame con tu fuego. Vamos a ver qué clase de bautismo es este de fuego, el tercer bautismo que aparece en este texto. Y fuego. Este bautismo en fuego se refiere a un bautismo de juicio. En este contexto, este bautismo de fuego se refiere a un bautismo de juicio. Y recuerden nuevamente, por enésima vez, bautismo significa sumergir, colocar, hacer parte. O sea, que algunas personas van a ser sumergidas, hechas parte ¿de qué? ¿Del cuerpo o de un juicio? De un juicio. Porque eso significa bautismo, sumergir, colocar, hacer parte, unir, en este caso, al fuego, que en este contexto de Mateo 11 significa juicio, se refiere a un bautismo de juicio. ¿Contra quién? Contra todos aquellos que se rehúsan, contra todas las personas que rechazan, que rehúsan creer, contra todas las personas que no se quieren arrepentir, contra todas las personas que no quieren creer en Cristo para su salvación, no quieren creer en Cristo para el perdón de sus pecados. Si esas personas mueren así,
en esa condición, en ese rechazo hacia Dios y su gracia, serán bautizados también. Pero serán bautizados con este tercer bautismo, que es el bautismo de fuego. El día que muera esa persona que rechazó, el Señor también la va a bautizar. La va a sumergir, la va a zambullir, la va a hacer parte ¿de qué? De juicio. Por no haber creído, por no haber dejado su pecado, por no haber dejado de amar su pecado, según el contexto de Mateo 3, 11. Como dice ahí, siga leyendo el versículo 12. Su aventador está en su mano. ¿En la mano de quién? De Jesús, quien es el que ejerce los bautismos, tanto para salvación como para juicio. Su aventador, dice el 12, está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. ¿Estos quiénes son? Los bautizados por el Espíritu, los salvos. Y recogerá su trigo en el granero y quemará. Juicio, y quemará la paja. ¿Dónde? En fuego que nunca se apagará. Ese es el segundo bautismo que opera y lleva adelante el Señor Jesucristo. En el fuego que nunca se apagará, dice Juan el Bautista. En este caso, hermanos, si no te has arrepentido, necesitas arrepentirte ya. Necesitas arrepentirte ahora y creer que solo Jesucristo, solo Él, el Señor Jesucristo, pagó el castigo del pecado para que te salves. Si verdaderamente hoy crees en Él y recibirás uno de esos dos bautismos, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo de la salvación. Todo ser humano en la historia a partir de Adán y Eva, todo ser humano a partir de Adán y Eva a lo largo de la historia van a ser bautizados por Cristo. Absolutamente todos, o con el Espíritu Santo para salvación o con juicio para condenación. Pero todo ser humano, no se va a escapar ninguno que no vaya a ser bautizado por Jesús, o para salvación, si se arrepienten y creen, y empiezan a vivir para Él, para su reino, para su gloria, o van a ser bautizados para condenación el día futuro. Todos ellos van a ser bautizados, o para salvación, por el Espíritu Santo, o con fuego, para condenación eterna. Apocalipsis 20, del 11 al 15. El gran juicio del trono blanco, donde estarán todos los que rechazaron a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahí estarán. Hay un día de juicio decretado, predestinado por Dios, donde todos los que rechazaron la gracia de Dios tendrán que rendir cuenta por su rechazo. Y es ahí cuando Jesús los va a bautizar, porque ¿quién va a estar en el trono llevando adelante el juicio? ¿Quién? ¿Se acuerda cuando estudiamos? ¿Quién? Jesús. Porque el Padre le dio al Hijo que el hacer juicio. Entonces ahí Jesús los va a bautizar con fuego. Ya no habrá tiempo, porque el tiempo ya pasó. El tiempo es ahora, en esta dispensación. Ahora es donde está el ministerio bautizador del Espíritu Santo. Ahora en la iglesia. Y eso comenzó en Hechos 2, pero también terminará. Fíjese lo que le escribió Pablo allí a los tesalonicenses, que hoy leyó Miguel, 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. Fíjese qué ánimo le dio el apóstol Pablo a estos creyentes que también estaban en persecución. Por eso Pablo le escribe la primera carta a los tesalonicenses para animarlos, para levantarles el ánimo, porque estaban en una severa persecución. Primero a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice así el versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Miren qué testimonio tenían los creyentes de esta iglesia.
ante la predicación del Evangelio por parte de Pablo, ellos hicieron, se convirtieron, dejaron sus ídolos, sus creencias mentirosas e engañosas, sus tradiciones, y se convirtieron al Dios vivo. Y no solo se convirtieron al Dios vivo, sino se convirtieron, dice, para servirlo al Dios vivo y verdadero. Verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien que nos librará, ¿de qué? De la ira venidera, de ese periodo de tribulación que ha de venir al mundo, que Jesús dijo así en Mateo 24, 21, que va a ser un momento que nunca se vivió y nunca se va a volver a vivir. Lo trágico que va a ser ese periodo de 7 años. Pero ¿qué dice Pablo aquí a estos creyentes de Tesalónica? Ustedes van a ser ¿qué? Liberados de ese momento, de esa ira terrible que ha de venir al mundo. Porque Cristo, ¿qué va a hacer con su cuerpo? ¿Lo va a dejar que padezca en ese momento? No, va a llevarse ¿qué? Su cuerpo, que es la iglesia. Los salvos, hermanos, volvemos nuevamente, los salvos de la época de la iglesia donde pertenecemos nosotros a partir de Hechos 2 en adelante, de esta era de la iglesia, los salvos de esta época de la iglesia somos ¿qué? Bautizados en y por el Espíritu Santo, lo cual comenzó en Hechos 2. Y este periodo, esta era de la iglesia, donde se lleva adelante el ministerio bautizador del Espíritu Santo, este ministerio bautizador, cuando el Señor venga a buscar su cuerpo, la iglesia, y ese evento se conoce como el arrebatamiento. Ahí va a terminar el ministerio bautizador del Espíritu Santo, que comenzó en Hechos 2. Porque todo lo que comienza, ¿qué pasa? Un día termina. La época de la iglesia comenzó en Hechos 2 y terminará en el arrebatamiento. Ahora bien, con los minutitos que nos quedan, vayamos a Hechos de los Apóstoles y vamos a ver a partir de cuándo empezó el bautismo del Espíritu Santo. Porque en Mateo 11 vemos que ese bautismo era futuro. ¿Sí? El bautismo del Espíritu Santo en Mateo 11 era futuro. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había muerto en la cruz. Jesús todavía no había resucitado. Jesús todavía no había ascendido al cielo. Porque recién cuando Jesús asciende al cielo, a la diestra del Padre, desde ahí, ¿el qué hace? Envía a la tierra el Espíritu Santo. Y eso lo registra Hechos 2. Entonces, en Mateo 11, el bautismo del Espíritu Santo es futuro todavía. Entonces tenemos que entender y ver en las Escrituras a partir de cuándo empezó el ministerio bautizador del Espíritu Santo. ¿Cuándo empezó? Hechos capítulo 1. Vamos a ver a partir de cuándo empezó el bautismo. Porque en Mateo 3 era futuro. Hechos capítulo 1. Versículo 1. El autor de este libro es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Hechos 1, capítulo 1, dice en el primer tratado, ese libro, se refiere al Evangelio de Lucas. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el Evangelio de Lucas. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿A partir de qué momento empezó el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, nos dice el verso 4 aquí, es Jesús quien está hablando con sus discípulos, les dice que esperasen que la promesa del Padre. ¿Y cuál fue la promesa del Padre? Versículo 5.
Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, Mateo 3, ¿se acuerdan? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, Mateo 3, el primer bautismo llevado adelante por Juan el Bautista. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. ¿Estas personas habían creído en Jesús, sí o no? Sí, por eso van a ser bautizadas. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y por qué no agregó Jesús ahí y fuego? ¿No dice y fuego en Mateo 11? Sí. ¿No dice fuego? Sí. ¿No estudiamos el versículo 11 de Mateo y hay 3 clases de bautismo? El bautismo en agua, ministrado por un hombre, Juan el Bautista. 2 bautismos más en el Espíritu Santo y fuego, ministrado por el Señor Jesucristo. Pero aquí, cuando se trata de que estos creyentes van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de salvación, omite Jesús la palabra fuego, porque es otra clase de bautismo. Y en ese momento la promesa del Padre no era juzgarlos ni condenarlos, sino era salvarlos, unirnos en un cuerpo, la iglesia a partir de Hechos 2. Entonces, ¿cuál es la promesa del Padre? Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos aquí, versículo 1 al 4, ya habían pasado 40 días, lo dice el texto. 10 días después, exactamente a los 50 días, Jesús murió cumpliendo la fiesta de la Pascua. 50 días después se celebraba la fiesta de las cosechas, Pentecostés. Jesús tuvo 40 días pareciéndoseles a sus discípulos, dándole nuevas instrucciones, otras enseñanzas, renovándole muchas cosas que les había explicado. Y acá nos encontramos los 40 días. 10 días después, Él le dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí orando. Y 10 días después, a los 50 días, cuando los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés, ¿quién descendió? Hechos 2. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. ¿La promesa de quién? Del Padre. Sobre esos 120. Entonces, ¿cuál fue la promesa del Padre? El bautismo del Espíritu Santo. Entonces, la promesa del Padre del versículo 4, ¿cuál era? Era que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo, como dice el versículo 5. Fíjese lo que dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les dice ahí en el versículo 8. Y esto es importante porque al bautizarnos con el Espíritu, ¿qué iba a ser Dios? En este caso Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, les iba a dar su Espíritu. En el bautismo, que significa unirnos al cuerpo, no solamente eso iba a suceder, sino que les iba a dar su Espíritu, como vemos en 1 Corintios 12:13, el texto que ya leímos varias veces, donde es inseparable esto, el bautismo y la morada del Espíritu en la persona. A todos los bautizados se les dio a beber, como dice allí en 1 Corintios 12:13, se les dio a beber, a todos bautizados se les da a beber ¿de qué? Del Espíritu. Sigue diciendo el versículo 8, y me seréis testigos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y a partir de ahí ¿qué? Me seréis testigos. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Ya no habían sido testigos? Mateo capítulo 10, por ejemplo, cuando Jesús los llama a ellos, no solamente los llama para que sean sus discípulos, sino que los equipa, le da poder sobre los demonios para sanar enfermedades y para predicar el Evangelio. ¿No fueron testigos ellos del poder del Espíritu Santo? Sí, claro que sí. Ellos habían sido testigos del poder del Espíritu Santo durante el ministerio terrenal de Jesús, cuando servían a Jesús y seguían a Jesús. A través de ellos, por medio de milagros que ellos realizaron en el poder del Espíritu que Jesús les había dado. Habían llevado adelante señales, milagros, enseñanzas. Habían realizado todo ese tipo de cosas. Por ellos habían sido testigos del poder del Espíritu Santo.
Pero la venida, en Hechos 2, la promesa del Padre que se iba a derramar sobre ellos, la venida del Espíritu Santo sería diferente ahora. ¿Saben por qué iba a ser diferente? Porque Él estaría en ellos, dentro de ellos. No que estaba con ellos como al principio, ahora iba a estar dentro de ellos. Esa es la diferencia, la gran diferencia. ¿Para qué? Para que ellos proclamaran la verdad acerca de Cristo. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 16, capítulo 15, Jesús hablando de la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a hacer en lugar de Él. ¿Qué iba a hacer? Que el Espíritu Santo lo iba a ¿qué? A glorificar ¿a quién? A Jesús dentro del creyente. Que el Espíritu Santo le iba a enseñar al creyente toda verdad. Y todo eso, ¿por qué iba a suceder? Porque el Espíritu Santo ahora iba a vivir dentro de ellos. Mientras ellos estuvieron con Jesús, ellos tuvieron el Espíritu Santo que ministraba en Jesús, que vivía en Jesús. Entonces el Espíritu Santo en la persona de Jesús estaba con ellos. Pero a partir de que ellos sean bautizados con el Espíritu Santo no iba a estar con ellos, iba a estar dentro de ellos. Eso es lo grandioso y lo mágico, hermanos, de ser parte de este periodo de la iglesia. Que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Moisés exclamó en el Pentateuco, en un momento dado, diciendo: ojalá todos un día sean morados por el Espíritu de Dios, refiriéndose a este tiempo, Por eso, hermanos, nosotros en estos tiempos, la gente que vive de la cruz hacia acá va a ser juzgada más severamente. Porque de la cruz hacia adelante, hermanos, nosotros tenemos la revelación completa de Dios. En el Antiguo Testamento solamente estaba la mitad de la palabra de Dios revelada. En el Antiguo Testamento ellos miraban al Mesías hacia el futuro. ¿Quién sería? ¿Cómo sería? Nosotros miramos la historia hacia el pasado, donde ya todo se cumplió. Y así todo, hermanos, la gente sigue rechazando la verdad de Dios. Pero la venida del Espíritu Santo sería diferente ahora. Él estaría en ellos, en otro nivel de plenitud, para capacitarlos, para que sean sus testigos, para proclamar las verdades del Evangelio. Y eso no solamente incluye a ellos en ese momento, sino a todo creyente. Si eres creyente es porque fuiste bautizado por el Espíritu, y entonces estás morado por el Espíritu, entonces estás sellado por el Espíritu, entonces el Espíritu vive dentro de ti y Él es el que te capacita para que tú no andes con prioridades 100% de las cosas de este mundo, sino para proclamar las verdades de Jesucristo, porque el Espíritu Santo dentro de ti está para glorificar a Jesucristo. Tenemos que entender esa verdad. Veamos el último texto en Juan, capítulo 14. Escúchelo a Jesús, hablando de la morada del Espíritu. San Juan, capítulo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Versículo 15. Escúchalo, Jesús. Versículo 15, si tomamos el contexto. Usted tiene un título en su Biblia, dice la promesa del Espíritu Santo. Dice Jesús: si me amáis, demostrámelo. ¿Cómo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué te dice Jesús? Si me amáis, no me basta con que me digas que me amas. Eso es lo que te está diciendo Jesús. No me sirve que me digas con tus labios que me amas, demostrámelo. Eso es lo que está diciendo el texto. Si me amáis, guardad mis mandamientos, demostrame que yo soy lo más importante en tu vida. Que no me estás cambiando por cualquier cosa de este mundo. Que no me estás cambiando por ninguna actividad de este mundo. Demostrame que me amas.
Y el verdadero creyente, ¿qué hace? Lo ama a Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice Jesús, y yo rogaré al Padre. ¿Cuándo iba a rogarle al Padre Jesús? Cuando Él llegara. Cuando Él, después de morir, después de resucitar, después de ascender y estar a la diestra del Padre, Él qué iba a hacer, ahí le iba a rogar al Padre. ¿Qué? Que envíe su Espíritu. Eso pasó en Hechos 2. Esa es la promesa, el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Paracleto, se refiere al Espíritu Santo. Les dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo va a estar el Espíritu con nosotros? Con el creyente. Para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad. No va a venir un espíritu de mentira. No va a venir un espíritu de traición. Va a venir el Espíritu de ¿qué? De la verdad. Entonces el Espíritu Santo, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a ser guiado en mi vida. ¿Hacia dónde? Hacia la verdad. ¿Cuándo? Siempre. Ahora, si usted deja que su carne tome la prioridad en su vida, las decisiones de su vida, usted será guiado a la mentira y al engaño. Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir este Espíritu de verdad, el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no cree, porque lo rechaza, porque ama el pecado. Eso es lo que ama a tu familiar inconverso. Por eso tu familiar inconverso rechaza al Espíritu de verdad. Porque ama su pecado. Pero no claudiques. Sigue insistiendo. Sigue hablando del amor de Dios en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero, los creyentes, pero vosotros ¿lo conocéis? Pregunta. ¿Lo conoces al Espíritu Santo? ¿Lo conoces? ¿Tienes comunión con Él? ¿Sos sensible a su voz dentro de tu alma? Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué, Jesús? Y Jesús te dice, porque mora con vosotros y estará, ¿a dónde? Adentro, en vosotros. Eso es lo mágico de esa promesa que Jesús le estaba diciendo a tus discípulos. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí, hasta que yo envíe la promesa del Padre, la cual consiste en el Espíritu Santo, el cual va a venir sobre ustedes y va a morar dentro de ustedes, para capacitarlos, para que sean mis testigos en un mundo caído, rebelde y que odia a Dios. Por eso no te extrañes que seas rechazado. Es un buen indicio si te rechazan. Esa es la mejor prueba de que el Espíritu Santo de Dios está en ti y que tú estás siendo guiado por Él. Hermanos, al igual que estos discípulos, al igual que ellos, si te has arrepentido de tu vida entregada al pecado, si te has arrepentido y has creído solamente en el Señor Jesucristo para tu salvación, Dios te ha dado, y eso es una verdad porque lo dice Dios en su palabra, Dios te ha dado el Espíritu Santo para que more dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti, como leímos en 1 Corintios 6, 19 y 20. Y con esa capacidad, al tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, con esa capacidad que nos da el Espíritu, tenemos la responsabilidad, tenemos el privilegio de proclamar las verdades de Cristo a todos aquellos que nos rodean, como dijo Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo 9, que somos llamados ¿a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, o sea, a su reino. ¿Qué tenemos que anunciar? Las virtudes de aquel, ¿de quién? De Jesús.
Que tenemos que anunciar el carácter de Jesús. ¿Cómo? ¿Con mi boca proclamándolo? Sí, pero también ¿con qué? Con mi vida transformada y sometida a la palabra de Dios. Porque el testimonio que va a tener poder es el testimonio que tú vas a dar de Cristo, pero que ese testimonio que tú vas a dar de Cristo va acompañado con una vida que está sometida a Cristo. Porque si no la gente te tomará por hipócrita. Dices algo, me predicas algo de lo que tú no eres. Porque lo que se ve habla más fuerte que nuestras palabras. Demuestra amor a Cristo, como decía el capítulo 17. Si me amáis, obedecedme. Viví sometido a mi voluntad, que dice Jesús. ¿Y por qué lo debemos hacer? Porque si hemos sido bautizados, significa que hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Soy de Cristo, estoy unido a Cristo por la fe. Soy de Cristo, soy miembro de su cuerpo. ¿Para quién voy a vivir si no es para Cristo? A menos, como dijo Pablo en 2 Corintios 13:5, a menos que mi fe esté reprobada. A menos que eso. Con esa capacidad, hermanos, que tenemos de tener el Espíritu Santo, tenemos esa responsabilidad y a su vez ese privilegio de proclamar las verdades de Cristo a todas las personas que nos rodean. Y es por eso también otra gran verdad de que podemos andar en el Espíritu. ¿Podemos o no podemos? ¿Y por qué podemos andar en el Espíritu? Porque tenemos ¿a quién? Al Espíritu. O sea, si soy creyente, no tengo excusa. No tengo excusa para que Cristo sea mi prioridad. No tengo excusa para vencer todo tipo de tentación y todo lo que desee mi carne. No tengo excusa. Porque Dios me ha equipado con la persona de su Espíritu y con su palabra. O sea que si no vivo sometido a Cristo, si no vivo en obediencia a Cristo, si sigo viviendo según la carne, siguiendo los deseos de la carne, viviendo para el mundo material y solamente proyectando para el mundo material, estoy siendo desobediente a la palabra de Dios. Para terminar, venga conmigo a Gálatas capítulo 5, texto que vimos hoy, pero vamos a recordarlo. Gálatas 5. Versículo 16. Como decía recién, por eso podemos andar en el Espíritu, porque tenemos al Espíritu. Y como podemos andar en el Espíritu, podemos ¿qué? No satisfacer ¿qué? Los deseos de la carne. Que es lo que Pablo nos va a decir aquí en el versículo 16. Gálatas 5, verso 16. Dice el apóstol Pablo a estos creyentes de las iglesias en Galacia: digo pues, dice Pablo con autoridad apostólica, andad. Ese es un imperativo, es un mandamiento. Andad ¿en qué? En el Espíritu. ¿Y por qué Pablo le dice al creyente andad en el Espíritu? Porque tiene el Espíritu. Andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfagáis los deseos de tu naturaleza caída, corrupta, que no quiere sujetarse a Dios, sino mira tu vida en el pasado. ¿Tu vida en el pasado se sujetaba a Dios? ¿Qué te importaba quién era Dios? Por ahí hacías alguna práctica religiosa de vez en cuando, en alguna especie de misa y esas cosas. Pero en cuanto a la verdad de Dios, no lo conocías ni te interesaba. Y vivías para satisfacer los deseos de tu carne. Vivías para proyectar tus sueños, tus metas en el futuro. Y hacer dinero, y prosperar, y progresar. Y así vivías para los deseos de tu carne. Y darle los vicios a tu cuerpo y a tu carne. Pero no había lugar para tu vida espiritual porque no tenías vida espiritual. Porque no habías sido bautizado por el Espíritu. Porque el Espíritu no vivía en ti. Porque no tenías el sello del Espíritu como pertenencia de Dios. Pero ahora las cosas cambiaron. Ahora has sido bautizado por el Espíritu. El Espíritu vive en ti. Te has sellado, le perteneces a Dios. Por lo cual,
como dice Pablo, verso 16, andad en el Espíritu. Ese sería el final del resumen. Hermanos, anden, vivan según el Espíritu, que los bautizó, que los selló y que los moró para siempre. Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, para que entendamos en qué consiste el bautismo bíblicamente del Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Te agradecemos por oír tu palabra, por poder tener el privilegio, la bendición, el gozo de abrir las Escrituras y escuchar tu voz. Te damos gracias por la bendición, Padre, de que todos aquellos que hemos sido salvados porque hemos sido bautizados por tu Espíritu Santo, hemos sido sumergidos, hemos sido hechos partes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y gloria a Dios por esa verdad, Señor, revelada en las Escrituras. Gracias, Padre, por escucharte. Ayúdanos ahora a vivir en obediencia a tu Espíritu, a vivir llenos, sometidos, controlados por tu Espíritu, y mientras estamos viviendo sometidos a tu Espíritu, a proclamar las verdades de Cristo, a predicar el Evangelio a todos aquellos que nos rodean, que todavía están en sus pecados. Gracias, Padre. Señor, quiero pedir tu bendición sobre tu iglesia, sobre tu cuerpo. Bendice a los hermanos que están enfermos, fortalece a los hermanos que están caídos, fortalece la fe de los débiles, anima a tu pueblo, Padre, a seguir adelante. Señor, en el nombre de Jesucristo, obra poderosamente en tu providencia lo que tu pueblo esté necesitando. Padre, ayúdalos. Y oramos por los que no están hoy, Padre, que tú los bendigas y los ayudes. Bendecimos la vida de Silvina, que está enferma, Señor, que tú en tu providencia estés obrando sanidad para su vida. Señor, gracias te damos. Muchas gracias, Padre, por estar en tu iglesia, por la salvación de nuestras almas. Amén y amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga y salúdese en el amor de Cristo. Pero nos manda